Anciana sufre maltrato de sus hijos y huye a una isla. Lo que descubre, cambia su vida y se vuelve rica. Doña Clara había sido el centro, la fuerza y el corazón de su familia durante décadas. Era una mujer de espíritu inquebrantable, cuya vida entera había estado dedicada a los suyos. Las arrugas en sus manos contaban la historia de cada sacrificio, de cada noche sin dormir, de cada comida servida con amor y de cada abrazo que ofrecía en los momentos de mayor tristeza. En su hogar, su presencia lo llenaba todo, con calidez y paciencia, construyendo un lugar donde sus hijos podían crecer seguros y felices. Pero el tiempo, ese enemigo silencioso, había avanzado sin tregua, llevándose consigo el reconocimiento de aquellos que más amaba. Ahora, sus hijos, ya adultos, parecían haber olvidado todo aquello que Clara había hecho por ellos. En lugar de mirarla con amor y gratitud, la miraban con fastidio, como si su sola presencia fuera una carga difícil de soportar. La casa que una vez había sido su refugio ahora resonaba con discusiones que parecían afiladas como cuchillos. Una tarde, en medio de una de esas peleas que ya se habían vuelto cotidianas, su hijo mayor se levantó de la mesa y, golpeándola con fuerza, expresó que ya no podían seguir así y que necesitaban espacio, insinuando que la presencia de Clara complicaba las cosas. Clara, sentada en un rincón de la sala, sintió cómo esas palabras atravesaban su pecho como una daga. Miró a su hijo con ojos llenos de tristeza, buscando en él algo, cualquier señal de arrepentimiento. Pero todo lo que encontró fue una expresión fría, distante, como si esas palabras no le costaran decirlas. Con la voz rota y temblando como una hoja en el viento, preguntó si era una carga para ellos. El silencio que siguió fue más devastador que cualquier respuesta que pudiera haber esperado. Ninguno de sus hijos quiso mirarla. Parecían atrapados en una especie de vergüenza muda. Finalmente, su hija menor, la más directa de todos, rompió ese incómodo momento al decir que no era que no la quisieran, pero que ya no era lo mismo, argumentando que Clara necesitaba cuidados que ellos no podían ofrecer. Las palabras de su hija eran como un balde de agua fría, cuidadosamente calculadas, pero llenas de indiferencia. Clara quiso gritar, decirles que no necesitaba nada más que el amor que siempre les había dado, que no buscaba cuidados, solo un lugar entre ellos. Pero su voz se ahogó en el nudo que se había formado en su garganta. Las discusiones continuaron durante días, creciendo en intensidad, dejando heridas invisibles en el corazón de Clara. Cada palabra que se decía, cada reproche, cada mirada de cansancio se sentía como una confirmación de que ella ya no era bienvenida, hasta que, un día, tras una discusión particularmente hiriente, Clara tomó una decisión que le rompió el alma. «No tienen que preocuparse más», expresó finalmente, con un intento de firmeza en su voz, aunque las lágrimas amenazaban con salir. «Me iré. No quiero causarles más problemas». Sus palabras cayeron como una losa pesada en la habitación, pero lo que más dolió fue el silencio que la siguió. Nadie dijo nada, nadie le pidió que se quedara. Nadie trató de convencerla de que su lugar estaba ahí. Esa noche Clara se retiró a su habitación y con manos temblorosas comenzó a empacar lo poco que tenía. Guardó unas pocas prendas y unas fotos viejas que le recordaban los días felices que había compartido con su familia. Con cada prenda que doblaba, las lágrimas rodaban por su rostro, dejando marcas de su dolor. Antes de salir, se detuvo en la puerta de la casa que tanto había amado. La casa que ella misma había convertido en un hogar. Miró a su alrededor, memorizando cada detalle, sabiendo que sería la última vez que estaría allí. Nadie salió a despedirla. Estaban demasiado ocupados, tal vez demasiado cómodos con la idea de que ella ya no sería un problema. Con un suspiro profundo, Clara salió al frío de la noche. La soledad se apoderó de ella de inmediato, pero algo en su interior, algo que llevaba enterrado muy dentro, empezó a susurrarle que, aunque su mundo parecía desmoronarse, aún quedaba algo de esperanza. Y mientras caminaba sin rumbo, Clara decidió que, aunque el dolor fuera insoportable, seguiría adelante, porque si algo había aprendido en su vida, era que siempre hay una chispa de luz, incluso en los momentos más oscuros. Tomás observó con el corazón hecho pedazos cómo su abuela, la mujer que había sido un faro de amor en su vida, era tratada con desprecio. Clara, con su cabello plateado y su mirada cansada pero llena de sabiduría, permanecía estoica frente a los comentarios crueles de la familia, pero Tomás sabía cuánto le dolían. Desde que tenía memoria, su abuela había sido su refugio.
En una casa donde los gritos eran más frecuentes que las risas y las discusiones apagaban cualquier rastro de paz, Clara había sido su único consuelo. Ella le enseñó a leer con paciencia infinita, le preparaba su postre favorito cuando lo veía triste y le contaba historias mágicas que lo transportaban lejos del caos que lo rodeaba. Cuando Clara le dijo que había tomado la decisión de marcharse, Tomás sintió que el mundo se detenía por un momento. La isla desierta de la que hablaba parecía un lugar sacado de uno de los cuentos que ella le narraba. Allí había vivido en su juventud con sus padres. Un lugar lleno de paz, lejos del ruido y de la indiferencia que ahora la rodeaban. Para Clara, aquella isla era más que un recuerdo, era un santuario. Tomás lo entendió al instante. Sin pensarlo dos veces, supo lo que debía hacer. Si ella iba a marcharse, él no la dejaría ir sola. Cuando compartió su decisión, el ambiente en la casa se volvió insoportable. Los gritos llenaron el aire, aún más altos y furiosos que de costumbre. Su madre lo miraba como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Y su padre golpeó la mesa con fuerza, exigiendo que repitiera lo que acababa de decir. Tomás, con el corazón acelerado pero la mirada firme, lo hizo sin titubear. Estaba decidido a acompañar a su abuela, pasara lo que pasara. La reacción de su familia no se hizo esperar. Sus padres lo miraron con furia y desesperación, como si lo estuvieran perdiendo en ese mismo instante. «Si cruzas esa puerta con ella», dijeron con voces cargadas de rabia y dolor, «no vuelvas nunca más. Olvídate de nosotros, Tomás». La amenaza colgó en el aire, pesada como una losa. Su madre comenzó a llorar, intentando agarrarlo del brazo, rogándole que reconsiderara. Su padre lo enfrentó con la mandíbula apretada, como si con su autoridad pudiera hacer que cambiara de opinión. Pero Tomás, por primera vez en su vida, sintió que debía seguir su propio camino, aunque eso significara romper con todo lo que conocía. En el fondo de su ser, sabía que no podía darle la espalda a Clara. Había sido ella quien lo había abrazado en sus peores momentos, quien lo había amado sin condiciones. Ella siempre estuvo para mí, pensó mientras los ojos se le llenaban de lágrimas. Ahora es mi turno de estar para ella. Con una calma que desmentía la tormenta interna que sentía, tomó la mano de su abuela. La calidez de ese gesto le dio fuerza. Cruzaron la puerta juntos, dejando atrás las súplicas, los gritos y las amenazas. En el silencio que siguió, Tomás supo que había tomado la decisión correcta, porque, a pesar de todo, en ese instante se sentía en paz. Esa misma madrugada, en el silencio de una casa que aún dormía tras el estallido de emociones, Tomás y Clara se deslizaron hacia la libertad. Caminaban bajo la luz tenue de la luna, llevando consigo lo indispensable. Una mochila vieja con ropa, un par de mantas y un pequeño saco con provisiones que Clara había preparado con manos temblorosas. Apenas cruzaron las calles vacías, Tomás sintió una mezcla de nervios y emoción. El puerto los esperaba, y con él, la promesa de un nuevo comienzo. Al llegar, encontraron el viejo bote que había pertenecido al abuelo de Tomás. Era una embarcación pequeña, con la pintura desgastada y las marcas del tiempo en cada tabla. Aunque parecía frágil, Tomás sabía que aún podía aguantar una travesía como la que planeaban. Había algo en aquel bote que inspiraba resistencia, como si los recuerdos de su abuelo estuvieran impregnados en la madera. Juntos, comenzaron a cargarlo con lo poco que llevaban. Clara, a pesar de sus años, se movía con una agilidad que Tomás admiraba. No decía mucho, pero él podía ver en sus ojos una mezcla de nostalgia y determinación. Con el primer rayo del amanecer iluminando el horizonte, empujaron el bote hacia el agua. Las olas, frías y constantes, parecían susurrar advertencias. Pero Tomás no se detuvo. Con esfuerzo, comenzaron su travesía hacia la isla. El mar se extendía ante ellos, vasto y desafiante, como un gigante dormido que despertaba con cada golpe de los remos. Tomás remaba con fuerza, sintiendo cada músculo de sus brazos arder por el esfuerzo. Las manos, al principio firmes en los remos, pronto comenzaron a mostrar signos de desgaste. Ampollas dolorosas aparecieron rápidamente, y después, la sangre comenzó a teñir la madera de los remos. Pero él no se detuvo. En cada movimiento, encontraba una fuerza que nunca antes había sentido, como si su determinación por proteger a Clara fuera más fuerte que el dolor físico. Clara, sentada frente a él, parecía ajena al esfuerzo de su nieto. Su mirada estaba fija en el horizonte, pero no veía el mar, ni las olas,
estaba perdida en recuerdos. Con una voz suave, como si hablara consigo misma, pero también para él, comenzó a narrar historias de los veranos que pasó en aquella isla. Hablaba de su padre, un hombre de manos fuertes y corazón bondadoso. Un pescador que conocía cada rincón de aquel lugar. Recordó las mañanas en las que salían juntos a recoger redes cargadas de peces, los atardeceres en los que la isla se bañaba en tonos dorados, y las noches en las que el cielo estaba tan lleno de estrellas que parecía que podías tocarlas si estirabas la mano. Mientras escuchaba, Tomás sentía que cada palabra de Clara lo acercaba más a esa isla, más allá del cansancio y del dolor. En sus relatos había algo mágico, como si la isla no fuera solo un lugar, sino un refugio lleno de esperanza y amor. Aunque las olas parecían querer detenerlos, aunque el viento arremetía contra ellos con fuerza, Clara seguía hablando y Tomás seguía remando. Juntos, enfrentaban el mar, llevando consigo no solo lo esencial, sino también los sueños de un nuevo comienzo. Finalmente, tras horas interminables de lucha contra el mar embravecido, llegaron a su destino. La pequeña embarcación, desgastada por las olas que amenazaron con tragarlos, se mecía al fin con suavidad junto a la orilla. Clara dio un profundo suspiro de alivio mientras sus pies tocaban la arena húmeda. Miró a su alrededor y sintió que el tiempo retrocedía. Allí estaba, la isla, tan hermosa como la recordaba, pero también más salvaje, casi indómita, como si la naturaleza hubiera reclamado lo que una vez fue suyo. Los altos árboles se alzaban como guardianes ancestrales, sus ramas entrelazadas formando un dosel que dejaba filtrar pequeños rayos de sol. El viento susurraba a través del follaje, trayendo consigo el aroma salado del mar y el eco de recuerdos antiguos. Clara sintió una mezcla de melancolía y emoción. Cada rincón de aquel lugar parecía tener una historia que contar, una que ella misma había vivido. Lucas bajó de la barca y sacudió el agua de las botas mientras observaba la vegetación con cierta desconfianza. Con una mirada inquisitiva, preguntó si realmente ese era el lugar. Clara asintió con los ojos clavados en la cabaña, que una vez fue su hogar. Su voz mezclaba añoranza y determinación al confirmar que sí, ese era el lugar. La cabaña estaba en ruinas. Las paredes, que antaño habían sido fuertes y cálidas, se habían derrumbado en varios puntos, dejando huecos donde ahora crecían malas hierbas. El techo, apenas sostenido por unas vigas que parecían al borde del colapso, se inclinaba peligrosamente hacia un lado, pero Clara no vio un lugar destruido. A través de las grietas y los escombros, veía posibilidades. Lucas, al acercarse a los restos de la estructura, notó el estado lamentable de la cabaña. Pateó una tabla rota con la punta de su bota, y el polvo se levantó con pereza. Con cierto escepticismo, señaló que parecía que el lugar llevaba años abandonado. Clara no respondió de inmediato. Se acercó a la cabaña con pasos cautelosos, acariciando con los dedos una de las vigas aún en pie. En su mente, podía imaginar las risas de su familia, los momentos que habían compartido bajo ese mismo techo. Aquellos días felices parecían tan lejanos, casi irreales. Finalmente Clara habló, intentando darle sentido a su esperanza. No estaba tan mal como parecía, dijo con una sonrisa pequeña pero decidida. Lucas arqueó una ceja, incrédulo, y respondió que no entendía cómo podía pensar eso, ya que el lugar se estaba cayendo a pedazos y bastaría un estornudo para que colapsara. Clara rió suavemente, aunque sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y esperanza. Explicó que ese no era solo un montón de madera vieja, sino todo lo que quedaba de su familia. Para ella, era un refugio, un comienzo, un lugar donde todavía había vida. Solo necesitaba que alguien creyera en él de nuevo. Lucas permaneció en silencio, estudiando su expresión. Después de un momento, suspiró, sacudió la cabeza y aceptó que si ella creía en ese lugar, no había mucho que él pudiera hacer para cambiar su opinión. Sin embargo, le advirtió que sería mucho trabajo y no sería fácil. Clara sonrió con más firmeza mientras miraba hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Nada que valga la pena lo es, respondió con un renovado propósito floreciendo en su corazón. La isla, salvaje y descuidada, parecía observarlos en silencio, como si esperara a ver lo que harían. Clara, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el lugar que alguna vez llamó hogar podría volver a serlo. Tomás, con su espíritu incansable y su determinación siempre dispuesta, tomó la decisión sin vacilar. Lo primero que debían hacer era reconstruir la cabaña.
Sabía que un refugio era esencial para protegerse de la intemperie. Y en un lugar tan salvaje como aquella isla, no podían permitirse retrasos. La cabaña sería su primer paso hacia una nueva vida, un símbolo de su capacidad para empezar de cero. Con el amanecer como testigo, comenzaron su labor. Tomás lideraba el esfuerzo con una energía que parecía inagotable. Mientras el sol trepaba en el cielo, recogían madera del bosque cercano, eligiendo cuidadosamente los troncos más rectos y resistentes. A menudo, Clara le seguía en silencio, aprendiendo de sus movimientos precisos y seguros. Él le explicaba, casi como un maestro, cómo identificar la mejor madera o cómo utilizar las herramientas rudimentarias que habían llevado consigo. Los días se sucedieron en un ritmo constante. Con machete en mano, cortaban grandes hojas de palmera para cubrir el techo, dejando que el sudor se mezclara con el polvo que levantaban al trabajar. Utilizaban cada recurso que tenían, por escaso que fuera, para dar forma a las nuevas paredes. Las viejas vigas que aún quedaban en pie eran reforzadas con paciencia, como si cada golpe de martillo sellara un pacto con la esperanza. A veces el trabajo se tornaba agotador, y las manos de ambos terminaban cubiertas de callos y pequeñas heridas. Pero en medio del esfuerzo compartido, había momentos de conexión genuina. Clara, riendo por un comentario despreocupado de Tomás, o él, mirando con orgullo el progreso que lograban juntos. Incluso en las pausas breves, sentados bajo la sombra de un árbol para compartir un poco de agua y alimento, sentían que cada hora invertida tenía un propósito mayor. Las noches llegaban con el cansancio, pero también con una satisfacción palpable. Bajo las estrellas, Clara solía observar el esqueleto de la cabaña, que empezaba a alzarse de nuevo. En su mente, aquel refugio no era solo un techo, era un símbolo de su capacidad para resistir y avanzar, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Tomás, sentado a su lado, a veces le recordaba lo lejos que habían llegado ya, animándola con su voz calmada y segura. El bosque, que al principio parecía indiferente, comenzó a formar parte de su rutina. Los árboles se convirtieron en aliados, y el crujir de las ramas bajo sus pies se mezclaba con el sonido constante del trabajo. Cada día terminaba con un poco más de progreso, una pared más firme, un rincón que ofrecía sombra, un paso más hacia el refugio que ambos soñaban construir. El esfuerzo conjunto no solo reconstruía la cabaña, también parecía levantar algo dentro de ellos. Día tras día, entre sudor, risas y cansancio, Clara y Tomás comenzaron a darse cuenta de que aquella cabaña era más que un simple techo. Era el inicio de algo nuevo, un lugar donde podrían encontrar no solo protección, sino también un hogar. Una base para enfrentar lo que la vida les pusiera por delante. La noche se cernía sobre la isla con una furia desatada. Los vientos huracanados sacudían los árboles, haciendo que sus ramas crujieran como si estuvieran a punto de quebrarse. La lluvia caía en ráfagas intensas, tamborileando contra el techo recién colocado de la cabaña, que resistía con valentía a pesar de los esfuerzos de la tormenta por penetrarla. Clara se encontraba junto al fuego improvisado que habían encendido dentro, alimentando las llamas con cuidado para mantener el calor, mientras el resplandor oscilante iluminaba las paredes aún a medio construir. Tomás, sin embargo, parecía incapaz de quedarse quieto. A pesar del rugido del cielo y el cansancio acumulado de días de arduo trabajo, había decidido que no podía ignorar el problema del suelo de la cabaña. Las tablas podridas no solo eran un peligro constante, sino también una invitación a la humedad que amenazaba con destruir lo poco que habían logrado levantar. Con un suspiro de determinación, tomó sus herramientas y comenzó su tarea. El sonido de la tormenta se mezclaba con el crujir de la madera mientras Tomás arrancaba las viejas tablas una a una. La luz parpadeante del fuego apenas iluminaba el suelo, obligándolo a trabajar con cuidado. Cada tabla que quitaba revelaba el terreno irregular y descuidado debajo, lleno de raíces y pequeños rastros de vida silvestre que habían encontrado refugio allí durante años de abandono. A pesar del esfuerzo, su rostro mantenía esa expresión concentrada que Clara ya conocía bien, esa que decía que nada lo detendría hasta que el trabajo estuviera terminado. Mientras levantaba una de las tablas más resistentes, sintió que algo extraño sucedía. Al introducir la herramienta por debajo para hacer palanca, no encontró la habitual resistencia esponjosa de la madera podrida. En su lugar, hubo un sonido seco, como si hubiera golpeado algo sólido. Tomás frunció el ceño, deteniendo su movimiento por un momento mientras el sonido de la lluvia continuaba golpeando el techo. Intrigado,
Usó la herramienta de nuevo, esta vez con más cuidado, y sintió de nuevo ese impacto inusual, más firme que el suelo natural. La curiosidad comenzó a apoderarse de él, desplazando el cansancio que llevaba encima. Tomás arrodilló sobre el suelo y apartó las tablas que ya había levantado. Con las manos firmes pero cuidadosas, comenzó a excavar en la tierra húmeda que había debajo, ayudándose con la herramienta para aflojar los grumos de tierra endurecida por el tiempo. Cada movimiento era un esfuerzo por desentrañar el misterio que ahora lo intrigaba profundamente. La humedad del suelo hacía que el trabajo fuera más lento, pero Tomás no se detenía. Clara, al percatarse del ruido constante, levantó la mirada desde donde estaba y lo observó en silencio por un momento, preguntándose qué lo mantenía tan concentrado. Pero la expresión de Tomás, de intensa curiosidad, la hizo quedarse callada, intuyendo que había encontrado algo. Finalmente, después de varios minutos de esfuerzo, la herramienta de Tomás golpeó algo nuevamente, esta vez con un eco metálico que lo hizo detenerse en seco. Pasó los dedos por la tierra con rapidez, limpiando lo que parecía ser una superficie plana y dura. Sus ojos se entrecerraron mientras sus manos descubrían los bordes de lo que ahora era claramente un objeto enterrado. Poco a poco, el contorno de un viejo cofre empezó a revelarse ante él. Cubierto de polvo, tierra y marcado por el paso del tiempo, el objeto parecía haber estado escondido allí durante años, esperando ser descubierto. La tormenta rugía con fuerza en el exterior, pero dentro de la cabaña, el hallazgo de Tomás hacía que el sonido de la lluvia y los truenos quedara en segundo plano. Mientras observaba el cofre, aún cubierto parcialmente por tierra, su mente comenzó a llenarse de preguntas. Por un instante, el cansancio y el mal tiempo desaparecieron de su pensamiento, reemplazados por la emoción de un descubrimiento inesperado. Tomás, con el corazón latiendo con fuerza, no tardó en llamar a Clara, que estaba ocupada tratando de mantener vivo el fuego en medio de la húmeda noche de tormenta. Su voz, cargada de una mezcla de emoción y urgencia, resonó en la cabaña. Clara, al escuchar el tono inusual, dejó lo que estaba haciendo y corrió hacia él, dejando atrás el calor de las llamas. Al llegar al lugar donde Tomás estaba arrodillado, vio el cofre. A pesar del polvo que lo cubría y el desgaste evidente en su superficie, el objeto tenía un aire de misterio que parecía llenar la habitación. Clara se llevó una mano al pecho, incapaz de contener la mezcla de sorpresa y emoción que la invadió. Sus ojos, brillantes y llenos de curiosidad, se encontraron con los de Tomás, que la miraba expectante. Se arrodilló a su lado, casi temblando, mientras sus manos temblorosas se posaban sobre el cofre. Tomás la ayudó a limpiar los últimos restos de tierra que lo cubrían, y juntos estudiaron la cerradura, oxidada pero no cerrada con llave. Clara respiró hondo, tratando de calmarse. Con cuidado, sus dedos levantaron lentamente la tapa del cofre, que crujió ligeramente al abrirse, como si protestara por haber sido perturbado tras tantos años. El interior del cofre les dejó sin aliento. Bajo una capa de polvo acumulado, brillaban monedas de oro que reflejaban incluso la escasa luz del fuego. Había joyas antiguas, collares, anillos y pulseras con diseños intrincados que hablaban de otra época. Clara, con los ojos bien abiertos, levantó una de las monedas con cuidado, dejándola descansar en la palma de su mano mientras la observaba como si fuera algo irreal. Su corazón latía con fuerza, y Tomás, a su lado, no dejaba de mirar el contenido del cofre con una mezcla de incredulidad y admiración. Entre los tesoros, Clara notó algo más. Una hoja de papel cuidadosamente doblada, amarillenta por el tiempo, descansaba entre las joyas. Con un nudo en la garganta, la tomó con manos temblorosas, consciente de que lo que estaba a punto de leer podía cambiarlo todo. Al desplegarla, reconoció la escritura familiar, un trazo firme y cuidadoso que pertenecía a su padre. Clara comenzó a leer en voz alta, su voz temblorosa al principio, pero luego clara y firme a medida que las palabras tomaban forma. La carta explicaba cómo su padre había encontrado aquel tesoro muchos años atrás, mientras pescaba cerca de la isla. Había considerado usarlo, venderlo quizá, pero temía que terminara en manos equivocadas. Por eso, había decidido esconderlo bajo la cabaña, un lugar que para él representaba algo más que un refugio. Era su hogar, un símbolo de esfuerzo y amor. La carta continuaba con instrucciones que parecían hablar directamente a Clara, como si su padre hubiera sabido que algún día sería ella quien encontraría el cofre.
Decía que el tesoro pertenecía a quien amara esa cabaña tanto como él lo había hecho. Si lo estás leyendo, significa que la has cuidado como yo lo hice. Ahora es tuyo. Concluían las líneas, dejando a Clara con un nudo en la garganta y los ojos llenos de lágrimas. Tomás permanecía en silencio a su lado, dándole espacio para asimilar las palabras de su padre. Clara dobló la carta con cuidado, sosteniéndola contra su pecho por un momento mientras trataba de controlar la avalancha de emociones que sentía. Allí, en medio de una noche tormentosa, rodeados de lluvia y viento, ambos supieron que ese hallazgo era más que un golpe de suerte. Era un mensaje del pasado, una conexión profunda con la historia de su familia, un regalo que los alentaba a continuar. Las palabras de la carta parecían resonar en la pequeña cabaña, llenando el aire con una emoción palpable. Clara, aún de rodillas junto al cofre, no pudo contener las lágrimas que rodaban lentamente por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de algo mucho más profundo: gratitud, conexión y un sentimiento renovado de propósito. No solo habían encontrado oro, joyas y objetos de incalculable valor. Habían descubierto un legado, una prueba tangible del amor y el esfuerzo que su padre había depositado en ese lugar. Era como si él hubiera sabido que algún día, cuando más lo necesitaran, sus palabras y su tesoro los alcanzarían. Clara sostuvo la carta contra su pecho, cerrando los ojos por un momento. Las lágrimas caían, pero en su rostro se dibujaba una sonrisa cálida y sincera. El ruido de la tormenta afuera parecía disiparse mientras el peso de lo que habían encontrado llenaba el espacio con algo más poderoso que el estruendo de los truenos. Esperanza. Tomás se levantó despacio, todavía con la vista fija en el contenido del cofre. Se llevó una mano al cabello, despeinándolo como solía hacer cuando estaba pensando intensamente. Miró el oro, las joyas, y luego a Clara, que seguía arrodillada junto a la carta, absorta en sus emociones. Un pensamiento cruzó su mente, y con un tono firme pero lleno de entusiasmo dijo: «Con esto podemos hacer mucho más». Clara levantó la mirada, sorprendida, como si sus palabras la sacaran de un trance. Las lágrimas seguían en sus ojos, pero ahora había en ellos un destello diferente, algo que brillaba con esperanza. Tomás se agachó de nuevo junto a ella, señalando el contenido del cofre con un movimiento de su mano. «No solo podemos reconstruir la cabaña. Esto es más que suficiente para empezar de nuevo, para soñar más allá de estas paredes». Clara asintió lentamente, absorbiendo lo que él decía. Su mente comenzó a dibujar posibilidades. La cabaña, reconstruida no solo como un refugio, sino como un hogar que honrara el esfuerzo de su familia. Quizá incluso podrían transformar la isla, cuidarla, devolverle la vitalidad que parecía haber perdido con el paso del tiempo. Los pensamientos se agolpaban en su mente, cada uno más grande y esperanzador que el anterior. Fue entonces cuando la voz temblorosa de su abuela rompió el silencio. Había permanecido al margen, observando, pero no pudo contenerse más. Con lágrimas rodando por sus mejillas y las manos cubriéndose la boca, se acercó lentamente. Sus pasos eran pequeños, como si no quisiera interrumpir la magia del momento, pero sus ojos estaban llenos de una emoción indescriptible. Cuando finalmente llegó junto a ellos, se dejó caer de rodillas frente al cofre, incapaz de hablar al principio. «Tu padre», murmuró mientras las lágrimas llenaban sus palabras de sentimiento. «Él siempre amó este lugar, más de lo que nadie podría imaginar. Y ahora». Se detuvo, incapaz de continuar, mientras las emociones la desbordaban. Tomás colocó una mano en su hombro con suavidad, como un gesto de apoyo, mientras Clara la abrazaba, sus propias lágrimas mezclándose con las de la anciana. El pequeño grupo permaneció así durante un momento, unidos por algo más grande que ellos mismos. En ese instante, no importaba la tormenta afuera, ni el tiempo que había pasado desde que la cabaña había caído en ruinas. Lo único que importaba era el legado que tenían frente a ellos, un puente entre el pasado y el futuro, construido con amor y esfuerzo. Y ahora, gracias a ese hallazgo, tenían no solo los medios para reconstruir su hogar, sino también la inspiración para soñar más allá de sus necesidades inmediatas. La tormenta continuaba rugiendo, pero dentro de la cabaña había una paz que el viento y la lluvia no podían romper. La belleza de la isla era un secreto que no podía permanecer oculto por mucho tiempo. Las aguas turquesas que se extendían hasta el horizonte y las playas de arena blanca que parecían brillar bajo el sol tenían un potencial que ninguno de ellos podía ignorar. Al principio,
Su atención estaba en reconstruir la cabaña, en devolverle la dignidad que había perdido con los años. Pero cuanto más miraban a su alrededor, más entendían que aquel lugar no solo podía ser un hogar, sino también un sueño más grande de lo que jamás habían imaginado. Clara, sentada junto al cofre una noche, contemplaba las estrellas que parecían más brillantes sobre la isla. Tomás se unió a ella, dejando caer un brazo sobre sus hombros mientras hablaban en voz baja. Fue en ese momento cuando ambos comenzaron a soñar. ¿Y si no se detenían en la cabaña? ¿Y si este tesoro era una oportunidad para transformar toda la isla? El pensamiento creció rápidamente entre ellos, alimentado por la visión compartida de algo más grande. Con el oro y las joyas como base de su nueva fortuna, decidieron dar el siguiente paso: comprar toda la isla. Fue un proceso que requirió determinación y paciencia, pero finalmente lograron hacerse con la propiedad completa. El sueño había comenzado. Lo que una vez fue un refugio familiar olvidado, se convertiría en un lugar capaz de deslumbrar al mundo. El proyecto tomó forma rápidamente. En el centro, donde antes se encontraba la humilde cabaña, construyeron una lujosa mansión que combinaba elegancia moderna con toques rústicos que honraban la historia del lugar. Grandes ventanales ofrecían vistas panorámicas al mar, y las terrazas al aire libre parecían fundirse con el paisaje circundante. La mansión fue solo el comienzo. Con el tiempo, el sueño creció hasta convertirse en un resort exclusivo. Villas privadas, diseñadas para integrarse perfectamente con la vegetación de la isla, ofrecían a los visitantes la experiencia de lujo en medio de la naturaleza. Senderos serpenteaban a través del bosque, llevando a los turistas a playas escondidas y miradores espectaculares. La isla, antes salvaje y descuidada, se transformó en un paraíso turístico que prometía tranquilidad y sofisticación. El hotel de lujo, bautizado como Refugio del Horizonte, en honor al propósito inicial de la cabaña, atrajo la atención de viajeros de todo el mundo. Personas en busca de paz, belleza y exclusividad comenzaron a llegar, maravillándose con la serenidad que la isla ofrecía. Las aguas turquesas eran perfectas para el buceo y el snorkel, mientras que las playas de arena blanca se convertían en el escenario ideal para relajarse bajo el sol. Clara y Tomás supervisaron cada detalle, asegurándose de que el espíritu de la isla permaneciera intacto. Aunque ahora estaba llena de vida y visitantes, nunca olvidaron sus raíces. La carta de su padre permaneció enmarcada en la entrada principal de la mansión, recordándoles que todo comenzó con un amor profundo por aquel lugar. Cada rincón del resort llevaba una parte de esa historia. El esfuerzo de quienes vinieron antes y la visión de quienes decidieron soñar en grande. Lo que comenzó como un simple refugio se convirtió en un destino exclusivo, un lugar donde los recuerdos del pasado convivían con el esplendor del presente. La isla, una vez olvidada, había encontrado una nueva vida, atrayendo a turistas de todo el mundo que llegaban en busca del paraíso que Clara y Tomás habían construido con amor, esfuerzo y la inspiración de un legado que nunca olvidarían. Para facilitar el acceso a la isla y hacerla aún más atractiva para los visitantes, Clara y Tomás decidieron invertir en una flota de yates elegantes. Cada embarcación fue diseñada para ofrecer una experiencia que comenzara mucho antes de llegar a la isla. Los yates, con acabados de lujo y personal capacitado para atender cada detalle, se convirtieron en un símbolo del nivel de exclusividad que prometía el destino. Los visitantes, desde el momento en que subían a bordo, quedaban fascinados. El viaje hacia la isla era en sí mismo una experiencia inolvidable. Las aguas turquesas reflejaban el cielo despejado mientras los pasajeros disfrutaban de vistas impresionantes, cócteles preparados al momento y una narración cautivadora sobre la historia del lugar. Se contaba cómo Clara y Tomás habían transformado un humilde refugio en un destino mundialmente famoso, y cómo el legado de la familia había sido el motor de todo. Al llegar a la isla, la primera vista de sus playas de arena blanca y la imponente mansión que se alzaba como su corazón principal, dejaba sin palabras a los visitantes. Pero lo que más impresionaba a muchos era la calidez y cercanía de Clara y Tomás, quienes solían recibir personalmente a los nuevos huéspedes siempre que podían. Para ellos, no importaba cuán grande o próspero se hubiera vuelto su sueño. La conexión con quienes visitaban la isla era tan importante como cualquier lujo que ofrecieran. Con el tiempo, Clara y Tomás no solo vivieron cómodamente, prosperaron. Su visión y esfuerzo los convirtieron en millonarios. La isla se transformó en un referente mundial de exclusividad y lujo.
Su nombre mencionado en revistas de turismo de élite y recomendado entre los más prestigiosos destinos para quienes buscaban lo mejor de lo mejor. Empresarios, celebridades y viajeros acaudalados llegaron en busca de la magia del lugar, y todos se iban con la sensación de haber descubierto un paraíso único. Pero, a pesar de la riqueza y el éxito que alcanzaron, Clara y Tomás nunca dejaron que eso los cambiara. Clara, con su sonrisa cálida y su manera sencilla de hablar, seguía siendo la misma mujer que había derramado lágrimas sobre la carta de su padre, prometiéndose cuidar aquel lugar con todo su corazón. Tomás, siempre práctico y directo, continuaba trabajando con las mismas manos que habían reconstruido la cabaña, asegurándose de que cada rincón de la isla mantuviera la autenticidad que la hacía especial. La pareja solía caminar por la isla al atardecer, tomados de la mano, recordando los primeros días de lucha y esfuerzo. Aunque ahora estaban rodeados de lujo y prosperidad, sus corazones permanecían anclados a los valores que los habían llevado hasta allí. Para ellos, la riqueza no era más que una herramienta para compartir la belleza del lugar con el mundo, sin olvidar jamás el amor y la humildad que lo habían hecho posible. Así la isla prosperó. Su nombre se convirtió en sinónimo de lujo y exclusividad. Un destino que evocaba sueños y promesas cumplidas. Pero para Clara y Tomás, el mayor tesoro no estaba en las joyas que habían encontrado ni en el oro que los había hecho ricos. Su mayor riqueza era el cariño que compartían, la conexión con su pasado y la certeza de que, a pesar de todo lo que habían alcanzado, seguían siendo fieles a sí mismos y al legado que los había inspirado desde el principio. La noticia del éxito de Clara y Tomás no tardó en llegar a oídos de la familia que alguna vez los había dejado a su suerte. Aquellos parientes que habían mirado hacia otro lado en los momentos más difíciles comenzaron a interesarse de nuevo, pero no por el cariño que alguna vez pudieron haber compartido, sino por la riqueza que ahora rodeaba sus nombres. Con sonrisas bien ensayadas y palabras cuidadosamente elegidas, llegaron un día a la isla, vestidos de falsa humildad y con intenciones disfrazadas de reconciliación. Tomás los vio primero, observando desde el muelle cómo los yates atracaban y los visitantes inesperados bajaban con gestos afectuosos que no encajaban con los recuerdos que tenía de ellos. Clara, al ser informada de su llegada, mantuvo una expresión tranquila, pero sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y resolución. Sabía por qué estaban allí. No se necesitaban muchas palabras para entenderlo. Cuando los visitantes llegaron a la mansión, Clara y Tomás los recibieron en la entrada. Los parientes, que ahora actuaban como si siempre hubieran estado cerca, los abrazaron y felicitaron efusivamente, lanzando halagos sobre el éxito de la isla y lo orgullosos que estaban de ellos. Las palabras, vacías y calculadas, caían como hojas secas al suelo. Hablaron de cuánto lamentaban el tiempo perdido, de lo maravilloso que era ver cómo Clara y Tomás habían prosperado, e insinuaron con delicadeza cómo esperaban poder recuperar el lazo familiar. Clara los escuchó con calma, sin interrumpir. Sus manos permanecían juntas, y su mirada no se desviaba de los rostros que tenía delante. Cuando las palabras finalmente cesaron, Clara respiró hondo, enderezándose con la dignidad de quien había conocido el abandono y lo había superado. No quisieron ser parte de nuestras vidas cuando más los necesitábamos, dijo, su voz serena pero firme, como el golpe de una ola contra las rocas. Cuando todo lo que teníamos eran nuestras manos, nuestros sueños y esta cabaña en ruinas, ustedes no estaban aquí. Nos ignoraron, nos dejaron solos. Ahora que ven lo que hemos construido, vienen con sonrisas y palabras vacías, buscando algo que no les pertenece. Pero déjenme ser clara. Aquí no hay lugar para ustedes. Tomás a su lado asintió con la misma firmeza. Sus palabras, aunque menos frecuentes, llevaban el peso de su convicción. Esto lo logramos juntos, con esfuerzo, con amor, con sacrificio. No necesitamos a quienes solo aparecen cuando hay algo que ganar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los parientes, desconcertados, trataron de responder, de justificar su ausencia, pero las palabras se ahogaron ante la resolución inquebrantable de Clara y Tomás. Sin más que decir, la pareja les dio la espalda, dejando claro que su vida, su hogar y su éxito no eran un lugar para la hipocresía ni el interés. Cuando los yates se alejaron nuevamente, llevándose a los parientes rechazados de regreso, Clara y Tomás no sintieron ni un atisbo de remordimiento. Habían enfrentado el pasado con la misma fuerza con la que habían enfrentado las tormentas,
y ahora estaban más seguros que nunca de que el verdadero tesoro no estaba en el oro ni en la riqueza, sino en el amor y la lealtad que siempre se habían tenido el uno al otro. El rechazo no fue una muestra de dureza, sino de dignidad, de saber que no necesitaban personas que no supieron quedarse cuando las cosas eran difíciles. Juntos, Clara y Tomás caminaron hacia la playa, observando cómo el horizonte se teñía de los colores cálidos del atardecer. Allí, en el lugar que habían construido desde la nada, reafirmaron lo que siempre habían sabido. El mayor éxito de sus vidas no era la riqueza que ahora poseían, sino la fuerza de su unión, la constancia de su amor y la certeza de que, a pesar de todo, siempre habían estado el uno para el otro. La isla continuó floreciendo bajo el cuidado de Clara y Tomás, un lugar donde los sueños parecían hacerse realidad. Y aunque el oro que encontraron fue el inicio de su fortuna, ambos sabían que la verdadera riqueza siempre estuvo en su unión, en su fuerza para enfrentar juntos cualquier adversidad.